Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La historia que quiero vivir, que, como ustedes bien saben, y mucho se los agradezco, está disponible. Se puede ver, se baja, se sube, como se diga, todos los sábados a las 5 en punto de la tarde. ¿Sí? A las 17 horas exactitas de los sábados está disponible en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando este programa, el que corresponde a cada semana, lo cual no es obstáculo para que el día que ustedes quieran, cuando puedan, cuando gusten, a la hora que ustedes lo deseen, puedan visitar este canal de YouTube y encontrarán allí literalmente más de medio millar, más de 500 programas anteriores. Gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, por estar juntos para platicar de historia, para recordar el pasado, y les reitero, como siempre lo hago, que este programa, que este canal, no tienen ningún fin económico, ni utilitario, ni está monetizado, ni admite donaciones, ni nada por el estilo, que es simple y sencillamente hecho por esa pasión compartida entre ustedes y yo de recordar el pasado. Eso sí, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o bien en los comentarios que permite este mismo canal de YouTube. Y no se diga más, amigas y amigos, si les parece a ustedes bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Y pues como lo anunciábamos la semana anterior, en esta ocasión, en este programa, quisiera continuar con esa historia breve, mínima, de los mexicanos, las mexicanas que anduvieron en la capital de Francia, la ciudad de París. Sí, todo esto con motivo, les comentaba yo, del libro Postales de París, que escribí en aquellos días de la pandemia del COVID y que se publicó en versión electrónica, cosa de la cual ya hablamos y no quisiera yo detenerme. Hace 8 días recordábamos una pequeña lista, un fragmento en realidad, de ese gran diccionario biográfico de mexicanos que anduvieron por la Ciudad Luz, que incluía a algunos cuantos de estos paisanos nuestros que a lo largo del siglo XIX visitaron, vivieron, se exiliaron, amaron, murieron en la ciudad de París. Recordemos que iniciamos desde las andanzas de Fray Servando Teresa de Mier y rematamos en realidad cuando Francisco Ignacio Madero anduvo por allá, en la capital de Francia, pasando por varias decenas de nombres interesantes de personajes de nuestra historia que tuvieron como destino común en algún momento de su vida andar por París. Un libro que refiere de manera muy sintética, como si fuera efectivamente una tarjeta postal, las vivencias, las experiencias de estos mexicanos allá en París. Bueno, ahora vamos a cambiar de siglo y vamos a platicar un poco acerca también de varios mexicanos que durante el siglo XX, ya el siglo XX, precisamente en París, tuvieron algo excepcional en su vida. Igualmente, de turistas o de exiliados, algunos mueren allá, otros aman allá. El caso está que la ciudad de París, pues ha sido testigo, ha sido el escenario de la vida de muchísimos mexicanos que, a veces por fortuna, a veces por desgracia, han tenido que visitar la capital de Francia. Miren, vamos a comenzar con algo que hace algunos años platicábamos, en su momento, cuando los pasados Juegos Olímpicos, recordando que en la ciudad de París, cuando se celebró
la Olimpiada, los Juegos Olímpicos del año de 1900. En aquella ocasión participaron los primeros mexicanos. No es que hayan ido a competir a París, no, es que allá vivían porque eran una familia muy rica, la familia Escandón, y los tres hermanos Escandón, que allá tenían casa, que allá tenían pues posesiones e inclusive caballerizas, eran muy aficionados a montar a caballo y a jugar polo, este deporte de las élites. Y cuando llega la oportunidad de participar en los Juegos Olímpicos de la ciudad de París, repito, en el año de 1900, los hermanos Escandón formarán un equipo, van a competir, y fíjense qué curioso, es la primera vez que mexicanos llegan a una olimpiada y ocupan el tercer lugar, obtienen la medalla de bronce en polo, en esta disciplina tan peculiar que se juega a caballo con equipos de 4 personas, y los hermanos Escandón, que repito, eran de una familia adinerada, muy bien posicionada, uno de ellos inclusive en los ratos libres era oficial del Estado Mayor de Don Porfirio. Bueno, los hermanos Escandón obtendrán el tercer lugar, la presea de bronce. Porque ese año de 1900 allá en París, fue un año muy especial, era el cambio de siglo. Se celebraba también una exposición universal y a ella acudieron visitantes de todo el mundo y, por supuesto, mexicanos. También en alguna otra ocasión en este mismo programa he platicado lo que allá en París, precisamente en ese año de 1900, le sucedería a un artista mexicano, a un escultor mexicano, Jesús F. Contreras, quien, después de haber desarrollado aquí en la Ciudad de México diversas obras, particularmente muchos de los monumentos en el Paseo de la Reforma, fue enviado por el propio general Porfirio Díaz a participar en París con una de sus inmortales esculturas, la famosísima Malgré Tout. A pesar de todo, esta mujer, esculpida en mármol blanco, que se encuentra en el suelo, agachada, casi en posición, pues, de sufrir algún tipo de vejación, y que podemos ver en una réplica en la Alameda Central todavía y cuyo original se encuentra en el Museo Nacional de Arte. Bueno, esta escultura, con su autor Jesús F. Contreras, fueron a París a participar precisamente en la Gran Exposición Universal de 1900. Y allí, en el certamen artístico que tiene que ver con el arte de la escultura, la medalla de oro, el primer lugar, el Grand Prix, el Gran Premio, le va a ser precisamente otorgado a este mexicano, Jesús F. Contreras, quien gana, destaca, por supuesto, por la calidad artística de su trabajo esta escultura, pero sobre todo particularmente por algo, por la dolencia física, ya que le faltaba un brazo, que le fue amputado precisamente allí en París porque tenía cáncer. La propia escultura la había esculpido justamente con la mano izquierda nada más, porque el brazo derecho lo tenía inmovilizado por los dolores terribles del cáncer. Don Porfirio lo manda para allá, no solamente a concursar, sino también para que se atienda con los mejores médicos oncólogos que estaban en la Ciudad Luz. Allí le diagnostican que es un cáncer irremediable y que la única manera de contenerlo es precisamente amputándole el brazo derecho, cosa que ocurre en la ciudad de París. Y cuando sucede la exposición y cuando los jueces se enteran de las condiciones en las que había esculpido su obra de arte con un solo brazo, y ahora aparecía él ya manco, pues no dudaron en darle la medalla de oro, el Gran Premio a Jesús F. Contreras. Alguien más visitó en ese mismo año,
varios mexicanos la ciudad de París con motivo de la Exposición Universal. Uno de ellos fue nuestro gran Justo Sierra, de quien también hablábamos hace poco al rememorar toda su magnífica obra escrita. Bueno, hay que decir que en 1900, precisamente a propósito de la Exposición Universal, también el general Porfirio Díaz envió a Justo Sierra para que visitara, conociera y estudiara el sistema educativo francés. Ya tenía seguramente don Porfirio en mente que don Justo se encargara más adelante de la educación mexicana, pero lo envió a darse una vuelta, a conocer, a estudiar, a penetrar en los secretos educativos franceses, cosa que así hizo. Recurrió la Escuela Normal de Maestros de Francia, la Universidad de la Sorbona, el Ministerio de Instrucción y Educación Pública de Francia, pero es muy peculiar. Don Justo Sierra, a diferencia de los demás mexicanos que disfrutaban París a plenitud, don Justo Sierra, que iba solo porque no pudo acompañar a su esposa por cuestión de los viáticos, de los gastos, porque el boleto únicamente era para él, le escribía cartas tristísimas, añorando a México y diciendo que el frío parisino le parecía francamente insoportable. En cambio, alguien que disfrutó París plenamente también en ese año de 1900, visitando la Exposición Universal que ahí en París se llevó a cabo, fue nuestro gran poeta, Amado Nervo. Amado Nervo iba en calidad de reportero de periódicos mexicanos, iba para escribir precisamente informes, reportajes, crónicas de lo que acontecía en ese acontecimiento cultural universal que fue la propia Exposición Universal más los Juegos Olímpicos. Y estando en París, hizo gran amistad con otro poeta nicaragüense, el famoso Rubén Darío, pero además también, aparte de esta gran amistad que se forja entre estos dos genios de la literatura iberoamericana, el nicaragüense Rubén Darío y el mexicano Amado Nervo, es en París donde va a conocer al amor de su vida. Amado Nervo conoce a una chica, Ana Cecilia Dayés, la famosísima amada inmóvil de este poema tan celebrado de Amado Nervo, una muchacha de tan solo 20 años que ya era madre soltera, de la cual se enamora perdidamente Amado Nervo, es correspondido, pero ella lamentablemente a los pocos años va a fallecer. Amado Nervo le va a dedicar este poema que es francamente de los más hermosos de la literatura mexicana, llamado La amada inmóvil, en donde dice simple y sencillamente, para retratar a Ana Cecilia, el amor de su vida, que el ingenio de Francia de su boca fluía. Amó a una muchacha francesa, se enamoró perdidamente de ella y ella, pues tristemente, fallecerá. Como también va a morir allá en París otro mexicano, un artista, Julio Ruelas, un hombre dibujante, un hombre que hacía grabados, un hombre que hacía ilustraciones, que era el más socorrido para las revistas culturales de aquel tiempo, a principios del siglo XX en México, Julio Ruelas, que pues va a morir víctima de tuberculosis y de los excesos que se vivían en ese ambiente parisino también muy festivo, muy mujeriego, muy de vida bohemia, como se le dice de manera elegante, y Julio Ruelas pues va a fallecer y va a ser sepultado en el cementerio de Montparnasse, allá en París. Así que, pues es una ciudad que en esos años, particularmente de la gran Exposición Universal, pues recibió a muchísimos visitantes. Pero si estos son quienes visitaron París en la gran Exposición Universal de 1900, ahora veamos a los que una década después, a partir de la caída de Porfirio Díaz, vivirán en París porque están exiliados. Los antiguos porfiristas, incluyendo el propio Porfirio Díaz, muchos de ellos van a ir a dar precisamente a París. Miren, para empezar, déjenme hablar de un caso importantísimo, el famosísimo
ministro de Hacienda, secretario de Hacienda y Crédito Público de don Porfirio, José Yves Limantour, que es el autor en realidad de ese desarrollo económico de México durante la larga dictadura de 30 años de don Porfirio. Él, que era de origen francés, su papá era francés, pues evidentemente cuando llegó el momento de exiliarse, se irá a vivir a la ciudad de París. Y claro, un hombre que tenía muchos recursos, mucho dinero, pues evidentemente en París vivió como un auténtico potentado, un magnate. No sabemos en qué tenía invertida su riqueza, lo que sí sabemos es que adquirió una casa, un palacete en realidad, de 3 pisos, pero de buen tamaño, en uno de los lugares más simbólicos, pero además más caros de la ciudad de París, exactamente en la glorieta de l'Étoile, donde está el Arco del Triunfo. Ahí, en una de las esquinas que dan hacia el Arco del Triunfo, allí estaba nada más ni nada menos que la casa, el palacio en realidad, de José Yves Limantour, que repito, era un hombre de mucho dinero y lo demostró adquiriendo esta enorme casa. A diferencia, por ejemplo, como ahorita lo comentaremos, de su jefe, el general Porfirio Díaz, quien va a elegir, porque no tiene más dinero para vivir en París, donde está también exiliado, un pequeño departamento en la avenida del Bosque de Bolonia que comunica a pocas cuadras a la casa de Limantour. Pero las diferencias son notables. Limantour vive en un palacio y Porfirio Díaz en un pequeño departamento. Miren, un personaje interesantísimo que también fue a sufrir y a morir en París el exilio con motivo de la Revolución Mexicana, es quien fuera vicepresidente con Porfirio Díaz, el famosísimo Ramón Corral, que como sabemos había sido gobernador de Sonora, ministro de Gobernación y vicepresidente a partir de 1904 con el general Porfirio Díaz. Bueno, también decidió ir a vivir a París. Sin embargo, llegó ya a la ciudad luz sumamente enfermo. No sabemos exactamente, porque hay 2 versiones, si la enfermedad a que pues se referían las crónicas y que finalmente lo llevó a la muerte era tuberculosis, como dice de manera piadosa pues los más cercanos a él, o como las malas lenguas de su tiempo ya corrían, atribuyéndole a la sífilis este padecimiento ya final y mortal. El caso es que Ramón Corral va a morir en la ciudad de París, víctima de una enfermedad, no sabemos cuál, pero allá pasará sus últimos días. Es decir, fue al exilio para fallecer en él. Un personaje muy peculiar, amigo de él, precisamente amigo de Ramón Corral, que lo acompañó al exilio para ayudarlo a instalarse, es un sonorense también, de nombre Manuel Uruchurtu, que no tiene mayor historia ni mayor presencia en el pasado mexicano, más que era amigo de Ramón Corral. Repito, lo acompañó para instalarse en París, visitó los museos, paseó por la ciudad y decidió regresar a México. Se despidió de su amigo sin saber que no se volverían a ver. Decidió regresar a México y como era un hombre también seguramente de muchos recursos, y para volver compró boleto, nada más ni nada menos que en el barco más famoso y lujoso de su tiempo, que haría su viaje inaugural saliendo de Francia, del puerto del Havre, para dirigirse a Nueva York, el famoso Titanic. Bueno, Manuel Uruchurtu, que estuvo en París muy contento, que hizo turismo, que acompañó a su amigo Ramón Corral, que se despidió de él, sin saber que pronto moriría Corral, pero él más pronto, porque se embarca en el Titanic, pues es uno de los miles de ahogados que desaparecen, que se pierden, que se mueren en el naufragio del gran transatlántico, el Titanic, cuando chocó
con el iceberg allá, en medio del océano Atlántico, en la parte norte. Así que Manuel Uruchurtu, un mexicano del cual no sabemos nada más que andaba en París y se embarcó en el Titanic para morir. Otro interesante también, en este mismo tiempo, un poeta, el autor de famosos haikus, que también estaba exiliado porque había sido porfirista, me refiero a José Juan Tablada, también había sido inclusive huertista. Bueno, él fue a París también en el exilio, este poeta, pero él, al contrario, él sí disfrutó la vida parisina en serio. Se dedicó a las francachelas, a visitar todo tipo de tugurios, todo tipo de espectáculos, todo tipo de fiestas, todo tipo de, pues, borracheras, y sobre todo lo que más le gustó fue visitar todos los lugares posibles donde hubiese mujeres de la vida pública francesas. Así que se dedicó a conocer París de noche, en realidad, visitando todo tipo de lupanares y lugares non santos. José Juan Tablada. Él no muere en París, al contrario, él puede regresar a México, pero en cambio su estancia parisina, aprovechando que estaba también desterrado, pues lo va a disfrutar plenamente. Cambio. Felipe Ángeles. Felipe Ángeles, el famoso general revolucionario amigo de Madero, fíjense bien, estuvo en tres ocasiones distintas en París. La primera, como miembro de una comisión militar mexicana que fue a adquirir los famosos cañones Saint-Chaumont, acompañando al general Manuel Mondragón. Estuvo allá de visita, pues, para comprar los cañones. Una visita que se prolonga 3-4 meses. La segunda ocasión, años más tarde, como era un hombre destacado en el ejército, era un matemático, profesor además del colegio militar, el propio general Porfirio Díaz lo becó, lo comisionó para que fuera a las escuelas militares francesas en París, precisamente a perfeccionarse en el arma de artillería. Ya sabemos que Felipe Ángeles tiene una fama de ser el mejor artillero que ha tenido México. Bueno, y buena parte de sus conocimientos se perfeccionaron en las escuelas militares francesas. Y más adelante, después de la escena trágica, cuando fue capturado junto con el presidente Francisco Ignacio Madero, a Felipe Ángeles le perdonan la vida y el presidente usurpador Victoriano Huerta lo manda a la ciudad de París a estudiar otra vez como una especie de agregado militar y a visitar los establecimientos educativos militares franceses. Bueno, allá en París, junto con el capitán Federico Cervantes que está con él, es donde decide Felipe Ángeles unirse a la revolución constitucionalista que encabeza don Venustiano Carranza. Allá en París deja a su esposa, a la cual nunca va a volver a ver, y se embarca definitivamente para incorporarse a la revolución y a partir de ahí seguir ya su gran carrera meteórica que lo llevará a ser el comandante de artillería de la División del Norte y uno de los más destacados militares mexicanos. También en París se encontrará exiliado el general Manuel Mondragón. Este hombre que va a ser decisivo en la escena trágica, que va a ser quizás uno de los protagonistas más importantes de la caída y muerte del presidente Francisco Ignacio Madero, al terminar la revolución constitucionalista, cuando Huerta deja el poder, pues el propio Manuel Mondragón también sale al exilio en París. Él, como ya comentábamos hace un momento con Felipe Ángeles, pues también varias veces había estado en esta ciudad hermosísima, la ciudad de París, pero en esta ocasión, el exilio final de su vida, pues parte con su familia e inclusive con su hija, la famosa Carmen Mondragón, la que todos conocemos como una pionera del feminismo mexicano y que adoptó el nombre de Nahui Olin. Nahui Olin, esta famosa artista, pintora, fotógrafa, y que fue musa
de hombres como el doctor Atl. Bueno, antes de eso, en París, tuvo un incidente que hasta la fecha permanece todavía sin aclarar, que es un misterio, pero al parecer, su propio papá, el general Manuel Mondragón, es quien embaraza a Carmen, su hija, Nahui Olin, que a partir de entonces va a tener, pues como todos sabemos, desequilibrios mentales. Esto sucede en la ciudad de París con la familia Mondragón. Pero el más famoso de los exiliados mexicanos en París es precisamente, como ya lo anticipábamos hace un rato, el general Porfirio Díaz. Eligió París para vivir en el exilio, acompañado de su familia, de su esposa Carmelita, de su hijo Porfirio y su descendencia, pero el general Porfirio Díaz decidió vivir, como lo comentaba ya, en un pequeño departamento en la calle del Bosque de Bolonia, y ahí va a pasar quizás los días más tranquilos de su vida, en el sentido de que no tenía de qué preocuparse. Tenía muy pocos ingresos, únicamente lo que le devengaban algunas acciones del Banco de Londres y México, porque su sueldo de general de división lo donó para premiar a los mejores cadetes del colegio militar. Así que vivía con relativa sencillez, con una modestia de clase media, pero sin embargo, pues recibió en París, por ejemplo, la visita del propio presidente de Francia, que lo fue a saludar. A su vez, don Porfirio fue recibido en el Museo del Ejército francés, en Los Inválidos, donde está la tumba de Napoleón, e inclusive el gobernador de ese sitio colocó la espada del emperador Napoleón en las manos de don Porfirio, y es finalmente en París el lugar donde lo va a sorprender la muerte, donde va a vivir su agonía, donde inclusive pues va a estar al lado de Carmelita y recibirá los últimos sacramentos. Ahí mismo va a fallecer en París. Será sepultado primero en una iglesia vecina a su casa, la iglesia de Saint-Honoré, y después será trasladado, como todos sabemos, al cementerio de Montparnasse, donde don Porfirio Díaz hasta el momento reside todavía. Así que el más famoso de los exiliados mexicanos, Porfirio Díaz, vivió y murió en la ciudad de París. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más vamos a continuar con esta interesante historia de itinerarios de mexicanos en París. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el cual estamos ahora recordando a los mexicanos, a las mexicanas también, que en el siglo XX, ya en el siglo XX, estuvieron, visitaron, vivieron, amaron, sufrieron, gozaron, murieron en la ciudad de París. Ya recorrimos algunos tramos de estos visitantes, y ahora déjenme platicar algo sobre los que fueron literalmente a disfrutar la vida. Algunos acabaron mal, otros simplemente fue un momento de éxtasis en su existencia. Déjenme comenzar, por ejemplo, con Diego Rivera. Sí, Diego Rivera vivió en París, allá estudió, se hizo muy amigo de Pablo Picasso, nuestro gran Diego Rivera. Ahí tuvo una aventura romántica, un romance apasionado con una mujer de origen ruso que también vivía en París, Angelina Belov. Y pues Diego Rivera, tan corpulento como era, inclusive, no solamente pintaba, sino también se peleaba a golpes con franceses. Era todo un escándalo porque vivía de una manera, digámoslo así, bohemia. Le gustaba la fiesta, le gustaba departir con amigos, con amigas, le gustaba también, participar en estas tertulias o coloquios de intelectuales, de artistas como el propio Pablo Picasso, pero al mismo tiempo se enfrascó y se embarcó en amores tormentosos con Angelina Belov. Ahí estuvo también en París, nuestro gran Diego Rivera. Un caso también interesante, del cual ya hemos platicado en alguna ocasión, el de Julio Sedano.
Un mexicano que se fue a vivir a París, pero por esas cosas de la vida, entró a trabajar a las órdenes del gran poeta nicaragüense Rubén Darío, que allá en París acostumbraba a ponerse unas francacheras, unas borracheras de miedo. Y en una de esas fiestas de éxtasis de alcohol, Rubén Darío se le quedó mirando a Julio Sedano, quien portaba barba, y le dijo: pareces hijo de Maximiliano. No tenía nada que ver con Maximiliano, pero a partir de ahí se generó una leyenda de que Julio Sedano era un hijo de Maximiliano, el que había tenido probablemente con la India Bonita, aquella mujer de Cuernavaca, y se hizo todo un prestigio, toda una fama falsa, pero que Julio Sedano aprovechó para poder, con este prestigio de ser el hijo ilegítimo de un emperador, pues aprovecharse y vivir. ¿Cómo? Pues engañando y estafando a las familias mexicanas que allá vivían, que se sentían verdaderamente honradas de poder recibir al hijo de Maximiliano en su casa, pero era un hombre pues que tenía en realidad limitaciones económicas muy grandes, y fíjense bien, decidió convertirse en espía. Para ello recurrió a una mujer que él conocía, que era famosísima por sus bailes exóticos y por ser además también una mujer de la vida galante, pero muy cara. Claro, cuando ya la conoce en 1916-17, ya esta mujer, la famosa Mata Hari, la gran Mata Hari de las películas y de las leyendas, ya es una mujer venida menos, ya admite como amante a Julio Sedano, pero ella lo embarca en el espionaje. Espían a favor de Alemania, que está en guerra con Francia, ya estamos en la Primera Guerra Mundial, y Julio Sedano es de los primeros espías que utiliza para mandar cartas en blanco, que están escritas en realidad con tinta invisible. Lo descubren las autoridades francesas, y tanto Mata Hari como Julio Sedano son encerrados en la prisión de de Vincennes, cerquita de París, en las afueras de París. Los dos son enjuiciados y los dos son condenados a muerte. Mata Hari será fusilada, pero también pocos días después va a ser pasado por las armas en esta fortaleza de Vincennes el propio Julio Sedano, el supuesto fraudulento hijo de Maximiliano. Un personaje distinto, miren, que fue al exilio, pero tenía que trabajar a pesar de haber sido por 6 meses presidente de la República, y me refiero a don Francisco León de la Barra, que fue presidente, como ustedes recuerdan, a partir de la renuncia final de Porfirio Díaz y de su vicepresidente Ramón Corral, y en lo que llega a la presidencia Francisco Ignacio Madero. Bueno, Francisco León de la Barra, que era abogado, que no tenía fortuna, fue a vivir allá a París con su esposa Julia Bernecke, y decidió pues tenía que trabajar, y como había sido canciller y embajador, tenía nociones como abogado, además también de derecho internacional, va a encontrar trabajo precisamente a fin de la Primera Guerra Mundial, cuando se establecen, conforme a los tratados de Versalles, los tribunales de arbitraje, para poder resolver los conflictos económicos entre las naciones europeas que estuvieron en guerra. Se va a convertir en juez de estos tribunales, va a ser un árbitro internacional y va a dedicar su vida, hasta que muere, allá en París precisamente, a trabajar como abogado, resolviendo problemas comerciales de litigios entre naciones, particularmente entre Alemania y Francia. De esto vivió Francisco León de la Barra como abogado. 2 o 3 más que se fueron a divertir a París. Miren, Plutarco Elías Calles, cuando fue electo presidente de la República y antes de tomar posesión, decidió viajar a Europa. Fue a Europa, sobre todo a Alemania primero, porque tenía necesidad de operarse de las vértebras cervicales, cosa que realizó, y de regreso, una vez que fue liberado pues de la presión hospitalaria,
decidió pasar unos días en París. Y allá fue, y estando en la Ciudad Luz, fue invitado como presidente electo a conocer al presidente de Francia, a colocar una ofrenda floral en el monumento ahí en el Arco del Triunfo, en la tumba del soldado desconocido, pero aprovechó también su estancia en uno de los hoteles más afamados de París, en una noche que vio en el bar del hotel a una mujer que cantaba y bailaba y se contorsionaba. Bueno, le pareció extraordinariamente bella. No sabemos hasta qué grado llegaría esta relación, pero sí se acercó a conocerla. No sabemos si pernoctaron, aparentemente sí, y esta mujer se convirtió en una especie de símbolo de la época de Calles, sin que hubiese venido jamás a México. Me refiero a la famosa bailarina Isadora Duncan. Isadora Duncan, que tuvo pues este pequeño affair, este pequeño romance, quizás de una sola noche, con Plutarco Elías Calles, que quedó tan marcado que cuando en México se enteró del fallecimiento en un accidente terrible de Isadora Duncan, mandó colocar en el Panteón de San Fernando una placa recordando precisamente a Isadora Duncan, que nunca vino a México y menos fue sepultada allí, en San Fernando. Pero ahí se encuentra, la pueden ustedes ver, una placa que dice Isadora Duncan, que mandó colocar nada más ni nada menos que Plutarco Elías Calles, quien seguramente, como era espiritista, pues tenía comunicaciones espíritas con Isadora Duncan. Y otro que fue de plano a las borracheras, particularmente se hizo adicto la semana que estuvo en París al famosísimo cabaret El Molino Rojo, el Moulin Rouge, fue el general Francisco R. Serrano. ¿Se acuerdan de él? El que fue después asesinado en Huitzilac por haberse opuesto a la reelección de Álvaro Obregón. Bueno, Francisco Serrano fue, pues, víctima inclusive de un robo de parte de las muchachas bailarinas, porque ya estando en un estado etílico tremendo, estaba con 2 o 3 de ellas, las tenía abrazadas, y ellas aprovecharon para quitarle la cartera y tuvo que ir al día siguiente a la Embajada de México a pedir ayuda porque lo habían timado. Lo robaron las muchachas bailarinas, que además se prestaban a otras cosas, del famosísimo cabaret Moulin Rouge, el Molino Rojo. También anduvo ahí de juerga, precisamente uno de los agentes diplomáticos mexicanos, que no era precisamente el embajador, sino el encargado de negocios, nuestro gran escritor Alfonso Reyes. Alfonso Reyes, que era miembro del servicio diplomático mexicano, bueno, en París, a diferencia de España, donde se comportó con una seriedad absoluta, en París literalmente le dio vuelo a la hilacha y se enroló, se enfrascó en líos de todo tipo, por supuesto los eróticos fundamentalmente, con una famosa vedette de su tiempo, que le decían o se llamaba Kiki de Montparnasse. Kiki de Montparnasse. Bueno, fue tal el escándalo que hasta la esposa de Alfonso Reyes se enteró y por supuesto le ha puesto una mega regañada y pronto tuvieron que salir de París. A diferencia de otros personajes como otro gran escritor, Martín Luis Guzmán, todos lo recordamos, Martín Luis Guzmán va a vivir precisamente exiliado, desterrado, en la ciudad de París, y allí él, un hombre muy serio, eso sí, pues va a dedicar sus días a escribir un libro que se llama precisamente Crónicas de mi destierro. Y además también ahí va a escribir otro libro muy hermoso que él tiene sobre la muerte del general Porfirio Díaz. Martín Luis Guzmán sí fue literalmente al exilio a padecer. Vivía pobremente y dedicó sus días, él y su familia, pues a que simplemente escribía libros. Martín Luis Guzmán, que también estuvo, repito, exiliado en París. Otros dos mexicanos andaban por ahí en esos mismos tiempos, en los años 20, en los finales de los 20, famosísimos intelectuales que estuvieron en París estudiando
en la Universidad de la Sorbona, pero además sus vivencias maravillosas, fíjense bien, no son de borracheras, no son de cabarets, no son de fiestas, sino que sus vivencias más hermosas que ellos mismos relataron en sus propios libros y en sus cartas son de sus visitas, fíjense qué maravilla, a las librerías parisinas. Era su pasión y su deleite, visitar librerías en París, al mismo tiempo que realizaban estudios, altos estudios, como se le llamaba, en la Universidad de la Sorbona. Me refiero a dos grandes intelectuales mexicanos. Uno, don Daniel Cosío Villegas, y el otro, don Samuel Ramos. Los dos de primera línea, de lo mejor que México ha producido, y estuvieron en sus años, digámoslo así, de juventud tardía en la ciudad de París, ambos estudiando en la Sorbona, tanto como Daniel Cosío Villegas como el filósofo Samuel Ramos. Los dos estuvieron allá en París. Y bueno, la historia más famosa de una pareja de mexicanos, él y ella, allá en París, que es una historia además trágica, que además todos la conocemos, es la que se refiere, la que vivieron, la que protagonizaron Antonieta Rivas Mercado y José Vasconcelos. Estaban en París cuando ocurrió la tragedia que es sabida por todo el mundo, cuando Antonieta decidió quitarse la vida, suicidarse en la Catedral de Notre Dame, precisamente ahí en París. La historia es muy sencilla. José Vasconcelos se había llegado semanas antes, cuando salió al exilio después de haber perdido la contienda electoral de 1929, decidió irse a vivir a París, establecerse allí, fundar una revista y quedarse seguramente para promover sus escritos cuando Antonieta Rivas Mercado lo alcanzó. Ya se conocían, ya habían sido amantes. Una mujer, hoy considerada pionera del feminismo, pero que tenía además pues sus achaques y sus momentos quizás de frenesí, porque desde muy joven, una mujer de recursos, hija del arquitecto Rivas Mercado, el autor de la columna de la Independencia, ya se había casado ella con un personaje norteamericano del cual tenía un hijo, decidió acompañar a Vasconcelos y ser su amante, por supuesto, durante toda la campaña presidencial del 29, gastarse su fortuna precisamente apoyando los gastos de Vasconcelos, y luego, cuando la derrota electoral y Vasconcelos parte a París, Antonieta decide dejar al hijo, abandonarlo e irse a buscar a su amante Vasconcelos. Y se encontraron en París. Y ocurrió, como ya lo platicamos hace algún tiempo cuando hablamos de este aniversario de la muerte de Antonieta, ocurrió pues un descarrilamiento de emociones, porque por alguna razón Antonieta decidió provocarle celos a José Vasconcelos y le contó que en el trayecto, en el transatlántico en el que se dirigió a Europa, había tenido pues un ligero romance, apasionadísimo eso sí, con un oficial del barco en el que ella venía, del barco de pasajeros. Y Vasconcelos, sin inmutarse, y para desquitarse seguramente, también le platicó que a su vez él había tenido un romance más apasionado todavía con una mujer de origen nicaragüense llamada Consuelo Suncín. Bueno, si Antonieta pensaba provocarle celos a Vasconcelos y Vasconcelos le devolvió la bofetada, esto al parecer ocasiona una crisis terrible en Antonieta Rivas Mercado. Vasconcelos la convence que mejor se regrese a México con su hijo, la acompaña a comprar el boleto del transatlántico y mientras él va a hacer sus trámites para obtener su visa, Antonieta regresa al hotel donde vivieron esas noches juntos, saca del equipaje Vasconcelos una pistola, se dirige a la Catedral de Notre Dame y allí se da un tiro. Tenemos afortunadamente
la historia completa de este drama desde los dos protagonistas. La carta que dejó Antonieta, donde narra toda su angustia y establece y dice claramente que se va a matar, y las memorias de Vasconcelos, donde cuenta todo lo que sucedió en torno a esta historia trágica. Antonieta muere en París. Sus restos se depositan en la fosa común y se van a perder para siempre. Y José Vasconcelos regresa otra vez a darle vuelo a la hilacha con esta mujer, Consuelo Suncín, porque ella, Consuelo, fíjense bien, está en su despedida de soltera y decidió pasar unos días agradabilísimos con José Vasconcelos porque es la prometida y se va a casar pronto y después será la esposa y la viuda del famoso Antoine de Saint-Exupéry, este escritor francés, autor del Principito, que además será piloto y morirá en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, su esposa, Consuelo Suncín, decidió pasar su despedida de soltera, entre comillas, en los brazos de José Vasconcelos, a quien tampoco le importó mucho que en esos mismos días, por culpa de él, se haya suicidado Antonieta Rivas Mercado. Son la pareja pues más famosa, quizás las historias de mexicanos más conocidas, junto por supuesto con la de Porfirio Díaz. Pero bueno, ahora veamos otras más. Esta que voy a platicar es sumamente importante, vital para la historia contemporánea de México, porque se refiere a la actuación de un mexicano, don Gilberto Bosques, que fue designado por el presidente Lázaro Cárdenas como cónsul general de México en Francia. Gilberto Bosques, diplomático, es quien, desde su carácter de cónsul mexicano, se dedica a darles visas y franquear el pase para que vayan a México miles de refugiados republicanos españoles que primero huyeron a Francia, que ahí los franceses los encerraron literalmente en campos de concentración, y Gilberto Bosques se preocupó por sacarlos de allí, conseguirles pasajes en los barcos que iban hacia Veracruz, enviarlos a México, y es él el gran artífice del exilio español en nuestra patria, porque es él quien organizó todo el operativo, desde sacarlos de los campos de concentración, en donde inclusive les llevaba alimentos, otorgarles el visado, protegerlos literalmente con la bandera mexicana en términos diplomáticos, embarcarlos y enviarlos a México. Y todavía después, Gilberto Bosques, en su mismo papel consular, también le dio tiempo, antes de que lo expulsaran de Francia, de darle visas y permitir que vinieran a México judíos franceses, judíos europeos que eran perseguidos ya por los nazis en la Francia de Vichy, la Francia que se había entregado a Hitler. Bueno, Gilberto Bosques todavía ejerció esta humanidad enorme que él tenía, no solamente en salvar republicanos españoles, como ya dije, sino también a judíos perseguidos, amenazados con pues las terribles penas que los nazis les impusieron. Este es un mexicano ejemplar, Gilberto Bosques. Uno muy divertido, que también estos mismos días anda por allá en Francia, es nuestro queridísimo y famoso poeta don Renato Leduc. Renato Leduc trabajaba en la misma embajada de México en Francia, igual que Gilberto Bosques, Gilberto como cónsul general y Leduc como encargado de prensa. Era el que mandaba los reportes y en fin, las noticias. Y Renato Leduc, que además la pasaba muy bien con francesas, pero sobre todo ahí le encantaron las mujeres nórdicas, suecas y noruegas. Bueno, la pasaba muy bien y cuenta deleite en medio de sus francacheras de aventuras con estas mujeres. Pues tuvo la mala suerte que un día iba paseando por los Campos Elíseos y le tocó en suerte ser la misma mañana en la que también recorrió París Adolfo Hitler. Y Renato Leduc, que era de un carácter pues muy bohemio, muy alegre, se le ocurrió, como Hitler vio que iba levantando el brazo saludando al estilo nazi, a hacer lo mismo. Bueno,
Los que lo vieron lo despreciaron. Sus amigos le dejaron de hablar. Las mujeres con las que frecuentaba también lo ignoraron y se dio cuenta que había literalmente metido la pata por haber saludado a Adolfo Hitler. De lejos, cuando pasó Hitler en su vehículo saludando a la gente en París, él levantó la mano al estilo nazi y quizás fue el único mexicano que pudo ver a Adolfo Hitler, aunque fuera en París. Así que, pues Renato Leduc pagó las culpas por esto, ¿eh? Bueno, en plena Segunda Guerra Mundial, déjenme platicarles el caso de dos mexicanos totalmente desconocidos, pero que estuvieron en París, precisamente el día de la liberación de esta ciudad. Ya en 1944, después del desembarco de Normandía, cuando finalmente el pueblo parisino, ante la cercanía de los aliados, se amotinó y decidió enfrentarse a los alemanes nazis. Bueno, finalmente el motín que terminó cuando llegó una división de infantería de los Estados Unidos de América a colaborar a liquidar la resistencia nazi en París. Y lo más interesante de todo es que en esta división de infantería de los Estados Unidos de América venían muchos mexicanos, ¿sí? Mexicanos nacidos en México que habían ido a vivir a Estados Unidos con sus familias en virtud del tratado de migrantes, porque sus papás habían ido a trabajar, y a ellos les tocó en suerte pues cumplir a los 18 años de edad el servicio militar en el ejército estadounidense. Fueron enviados a París y conocemos al menos dos de ellos. El nombre de dos de ellos que después, por sus méritos de guerra, van a recibir la famosísima condecoración del Congreso, la medalla del Congreso de los Estados Unidos de América, que les fue otorgada por dos presidentes. A uno de ellos se lo otorgó directamente el presidente Harry S. Truman y al otro, a su familia después, el presidente Barack Obama. Dos mexicanos que desfilaron orgullosos en París recién liberada ya en agosto de 1944 y sus nombres son Macario García y Pedro Cano. Dos mexicanos, soldados norteamericanos, los dos nacidos en la parte norte de Tamaulipas, los dos enrolados en el ejército de los Estados Unidos, los dos en la misma división de infantería, los dos desfilaron por París y los dos por su comportamiento heroico merecerán la medalla de honor, repito, del Congreso de los Estados Unidos de América. Otro más en estos mismos tiempos. Cuando se restablece la Embajada de México allá en Francia, una vez que cae París en manos ya de los aliados, llegará como asistente o como empleado de la Embajada Mexicana este gran dramaturgo mexicano, aunque de origen también nórdico, Rodolfo Usigli. Usigli, un escritor muy afamado, ustedes recuerdan su mayor éxito que se llama El Gesticulador, o bien esta trilogía de destierro de las sombras de mujeres, que habla de la Virgen de Guadalupe, que habla de Carlota, que habla de la Malinche, un hombre de teatro importantísimo en México que le tocó en suerte estar como agregado igualmente en la Embajada de México en París. Y ahí se va a preocupar sobre todo por las relaciones con el ambiente cultural francés, particularmente con esos famosos franceses como Jacques Sustel, amigo del general Charles de Gaulle, que será su ministro de Cultura y que se va a interesar muchísimo en México. Renato Leduc, pues, se va a convertir en un promotor de México allá en Francia, en la capital de París. En la capital parisina, la capital de Francia, durante el mandato del general Charles de Gaulle. Un general, Charles de Gaulle, que apreciaba a México. Recuerden que Charles de Gaulle vino a México inclusive ya en los tiempos del presidente Adolfo López Mateos, pero que además recibió en su momento con beneplácito al embajador mexicano don Jaime Torres Bodet. Un hombre que hablaba francés a la perfección, un hombre enamorado de Francia y un embajador dignísimo que consiguió, entre otras cosas, que en la ciudad de París, a una plaza, como está hasta nuestros días el día de hoy, cerca de la embajada mexicana, se le llamara
la Plaza de México. ¿Por qué? Porque muchos mexicanos, como decía Jaime Torres Bodet, habían estado en París y valía la pena que París reconociera a México y por eso consiguió que el ayuntamiento parisino nombrara una plaza Place du Mexique, la Plaza de México en París. Muchas gracias, amigas y amigos, por su presencia, por su compañía, por estar juntos en este programa y primero Dios, si Él lo permite, aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.